adelanto, sin embargo, no tiene reflejo en el nuevo constitucionalismo americano, lo cual es un dato que puede llamar la atención en un continente que, por la influencia de la Constitución americana, había tenido, en casos muy relevantes, influencia federal. Es decir, la nueva política de la diversidad en el nuevo constitucionalismo no va a encontrar acomodo en el federalismo, que sí que lo tiene en otros estados. Junto a ello, podríamos hablar de la emergencia y la consolidación, con todo lo que ello supone, de las tecnologías de la información y el conocimiento, o la erosión de los sistemas políticos tradicionales, una erosión con características diversas. Hay que recordar la caída de los sistemas políticos de partidos prácticamente en toda América Latina, con muy poquitas excepciones, o cómo en Europa también estamos observando algunas transformaciones significativas. Sin duda, en esos cambios constitucionales, un espacio muy significativo lo tiene el nuevo constitucionalismo americano. Es un espacio muy significativo que, sin embargo, creo que en ocasiones no se ha proyectado dentro de la teoría constitucional general con la fuerza suficiente. En el análisis que uno puede escuchar a teóricos británicos o franceses, faltan referencias a lo que me parece que es uno de los fenómenos más importantes dentro de la teoría constitucional, ya sea para bendecir, ya sea para criticar, en los últimos años, como es la sucesión de nuevas constituciones en América Latina, cuya fecha de arranque creo que se podría situar en la Constitución brasileña del 88 y colombiana del 91, aunque evidentemente tendría un nuevo ciclo con las últimas constituciones venezolana, ecuatoriana y boliviana. Pero me parece que este es un fenómeno que podríamos luego dialogar y que es fundamental porque en esas constituciones se ha buscado respuestas a preguntas distintas. Aquí tomaría Gargarella cuando dice cuál es la razón de ser de esas constituciones, cómo y manera de intentar identificarlas y cómo la idea de inclusión es una idea determinante en ese movimiento constitucional. Creo que existen elementos realmente positivos en todo ese movimiento, elementos positivos que deben conjugarse con las ideas clásicas del constitucionalismo, con las ideas de limitación y del control del poder. La pregunta, desde todas estas premisas, hemos visto que la Constitución evolucionó, hemos visto que, con independencia de la dimensión histórica de otros cambios, desde 1989 los cambios se han sucedido con muchísima intensidad. Solo hay que recordar dónde queda ese fin de la historia que se nos proclamaba en el año 90-91. Bueno, parece que no, que la historia ha dicho que no ha acabado y que desde luego no hay ningún orden establecido, sino todo lo contrario. La pregunta es, ¿necesitamos una nueva letra? ¿Necesitamos una nueva teoría? ¿Cómo podemos construir un sistema normativo, un sistema jurídico-político que dé respuesta satisfactoria a los problemas que hoy tenemos y que vuelva a significar el reinado de la idea de la limitación del poder, pero también del gobierno, del pueblo, sobre las decisiones políticas fundamentales? No quiero poner de manifiesto, además me parece que corresponderá en otra intervención, la convulsión que supone desde convicciones democráticas lo recientemente sucedido en Europa, tanto en Italia como en Grecia, y que tiene, evidentemente, raíces mucho más profundas que una mera circunstancia coyuntural. Finalmente, voy a finalizar con la referencia a la Constitución y ley. Mi premisa, en el deseo de brevedad, lo acortaré lo más posible, es una reivindicación de la ley. He reivindicado la Constitución, pero me parece imprescindible reivindicar la ley. La ley es la expresión cotidiana de la voluntad general. La ley es la norma que día a día concreta el interés general. La ley es el fruto democrático del gobierno, es fruto de la publicidad, de la deliberación racional, del pluralismo. La ley es hoy una norma sometida
a la crisis que en general está sometido el derecho, pero que tiene su mayor reflejo en esta norma, en la ley. Voy a intentar, por lo menos, enunciar cuál es esa crisis. Hablamos, aquí se va a hablar en este seminario, de técnica legislativa y nos preguntamos por la calidad de las leyes, pero creo que demasiadas veces nos centramos la atención en los aspectos que son muy importantes, formales, procedimentales de la ley. Y repito, son muy importantes. Es realmente necesario hacer las leyes técnicamente bien. Es imprescindible y nosotros, que somos funcionarios parlamentarios, lo entendemos así, los asambleístas lo entienden así, la ley es nuestro fruto fundamental, es nuestra manera de comunicarnos con la sociedad. Necesitamos buenas leyes. Pero qué difícil es hoy hacer una buena ley. Porque hacer una buena ley no es solo que poner bien un título, que la redacción sea clara, que la disposición adicional sea adicional, que la transitoria sea transitoria. Dicen, no, es que las leyes se modifican demasiado, es que las leyes hoy ya no son generales, es que las leyes son contingentes. Es que ese no es un problema de la ley, ese es un problema del derecho en general. Creo que nunca en la historia, desde Roma, el derecho se había enfrentado a semejante reto. Es la incapacidad del derecho para aprender la realidad. Por razones muy fáciles de comprender. Esa realidad, el derecho nace para regular una realidad estable, que se modifica, que tiene modificaciones sustanciales cada 30, 50 años. La ley de aguas en España pudo durar 100 años tranquilamente. La de justicia administrativa, 50, procedimiento administrativo, podían, con modificaciones puntuales, contratos. Pero los españoles sabemos que hoy, si uno quiere saber algo de contratos, tiene que estar pendiente del boletín oficial todos los días prácticamente. Y aún así no tiene seguro que sabrá. Si hablamos de urbanismo es lo mismo. Estas leyes se están modificando todos los días. ¿Es solo porque sean malas leyes? ¿Porque se hayan hecho mal? Creo que no. Es por esa dificultad que tiene el derecho para hoy enfrentarse a la realidad y regularla satisfactoriamente. Creo que es una cuestión fundamental. Cuidado, es un problema hasta de lenguaje. Es que nos falta lenguaje. ¿Qué lenguaje tenemos para incorporar a las leyes, para regular todas las cuestiones tecnológicas que nos rodean? Incluso no tan tecnológicas como el urbanismo. No sé a ustedes qué les parecerá, pero yo tengo profundas dificultades para entender normas urbanísticas españolas. Aparecen ya en muchas ocasiones llenas de fórmulas matemáticas, incluso ya no solo de conceptos jurídicos, y se me hacen muy difíciles, si no imposibles, de comprender. Tenemos dificultades serias para elaborar las leyes más allá de las cuestiones de calidad. Es un problema de derecho, es un problema de nuestra comprensión del derecho. Yo creo que hay que reflexionar sobre qué debe ser la ley. Mi reflexión personal es que la ley debe recuperar la concepción ideológica, ser una ley de principios, una ley fundamentalmente ideológica, en donde se señalen las ideas que deben regir una política pública y a partir de allí deberían ser normas de carácter reglamentario controladas por el Parlamento en la medida de lo necesario, las que desarrollasen todas estas cuestiones técnicas que están necesariamente llamadas a ser modificadas con mucha frecuencia y a tener un lenguaje especialmente técnico. Finalizo haciendo referencia al inevitable conflicto entre la ley y la Constitución. La Constitución, decía, es norma suprema y aunque no, en puridad no tiene una relación jerárquica sobre la ley, se impone a la ley. Hablamos de supremacía, no hablamos de jerarquía, pero se impone a la ley y puede provocar su invalidez, puede provocar la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, también decía que la Constitución debe ser un espacio abierto que permita leyes diversas. Es decir, bajo un mismo texto constitucional deben ser posibles leyes de educación con enfoques ideológicos diversos. Si no, tendríamos una Constitución excesivamente constreñida que impediría el pluralismo.
Es decir, la Constitución establece unos límites, pero unos límites generosos en donde caben opciones ideológicas diversas. Dentro de esos límites es donde sí que puede surgir el conflicto. Puede surgir el conflicto porque el cambio del tiempo ha ocasionado mutaciones constitucionales, puede surgir el conflicto porque cambios políticos provocan decisiones contradictorias, incluso claramente, con el texto constitucional. Pues bien, creo que deben quedar claras dos ideas fundamentales. En primer lugar, que dada una Constitución, la Constitución debe ser respetada. La Constitución debe ser la norma que primariamente se imponga. En España hemos tenido recientemente un debate muy significativo al respecto en relación con las normas, entre comillas, constitucionales de las comunidades autónomas, los estatutos de autonomía, en concreto, sobre todo, con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en donde se ha alegado que al haber sido aprobado el Estatuto de Cataluña por dos comunidades autónomas e incluso en un referéndum por los ciudadanos, no cabía hacer juicio de constitucionalidad y, aunque hubiese alguna contradicción con la Constitución, había que soslayarlo porque debía, entre comillas, ganar el principio democrático. Bien, creo que no es compartible esta visión, que si existe Constitución, que si existe normatividad de la Constitución, que si existe el correspondiente procedimiento de control jurisdiccional, la Constitución debe afirmarse y si se suscita el conflicto, el Tribunal Constitucional será quien determine si existe esa contradicción y si, por lo tanto, debe anularse o no la norma en cuestión. Ante eso significa que no hay respuesta desde el ordenamiento. Claro que hay. El derecho a dar respuesta, la reforma constitucional. Si usted quiere un Estado con características diversas, en este caso, usted tiene la posibilidad de la reforma constitucional. Si usted quiere un Estado en el que quepa una ley de educación de características distintas al marco general que establece esta Constitución, usted puede, evidentemente, reformar la Constitución.